Qué importante esto. Mira, vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Vamos a leer a la altura del versículo 22. Una enseñanza poderosa de parte de Dios. Y hoy hablábamos de la necesidad de la tormenta. Vamos a hablar de este capítulo que dice: Jesús anda sobre el mar. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Gloria sea al Señor. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amado Jesús, hemos leído tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Edifícanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira esta enseñanza, hermano. Mira lo que esta palabra nos está revelando el día de hoy. ¿Van a haber tormentas? Sí. ¿Se van a levantar? Sí. Pero el Señor te dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido el mundo. Mira lo que significa esta enseñanza. Y yo quiero permitirme, con el permiso de mi hermano Alexander. Nosotros somos criados en el municipio de Zarzalvalle. Nosotros nos conocemos, como dicen en el argot popular, de toda la vida. Pero hemos tenido experiencias. Cuando yo salí del municipio, yo comencé a vivir una vida. Y cuando comencé a conocer de Cristo, comenzaron a levantarse tormentas sobre mi vida. Y cuando aquel varón decidió también ir bajo la dirección de Dios, confiando en Dios, que iba hacia un lugar, y le dijo: Señor, yo quiero ir, pero quiero que tú me bendigas. Yo quiero ir contigo. Porque él fue confiando en Dios. Él fue creyendo en Dios. Y cuando llegó de repente a ese lugar, se levantó la tormenta contra él. Porque en el momento cuando llegó, le tocó aguantar dificultades. Pero aún en la tormenta, cuando se levanta contra ti, allí está la mano de Dios. Porque Dios te dice: no claudiques, no desmayes, sigue adelante, sigue confiando en mí. Y esta enseñanza nos habla, y muchas veces nosotros, mejor, para que entendamos esto, muchas veces hemos hablado de esta palabra y nos hemos enfocado, presta bastante atención, nos hemos enfocado en que Pedro se hundió. Se hundió Pedro, Pedro se hundió, y falta de fe y se hundió Pedro. Sí, tuvo miedo y se hundió. Pero pocas veces nos hemos enfocado, nos hemos aferrado en el momento que Pedro tomó la decisión de bajarse de la barca. En el momento que Pedro escuchó la voz de Jesús,
y decidió comenzar a caminar sobre el agua. Mira lo importante de esto. Mira lo que el Señor te quiere regalar con esta enseñanza hoy. Lo que el Señor me ha regalado a mí con esta enseñanza hoy. Porque eso nos ha pasado a nosotros. Pongamos la mirada en este momento, en esta palabra, en lo que hizo Pedro cuando caminó sobre las aguas. Ellos estaban en la barca. Ellos estaban pasando al otro lado porque el Señor los hizo ir delante de Él. Y lo primero que yo te quiero decir, ¿a quién le estaba hablando Dios allí? ¿Le estaba hablando a los del mundo o le estaba hablando a sus discípulos, a los que creían en Él, a los que estaban con Él? ¿Cómo así, pastor? O sea que la tormenta se levanta para los hijos de Dios. Sí. O sea que la tormenta viene contra los hijos de Dios. Sí. Se levantó contra ellos. Ayer enseñaba de la tormenta que se levantó estando Jesús durmiendo en la popa del barco. Estaba con sus discípulos y se levantó la tormenta. Pero aún se levante la tormenta, tú tienes que estar convencido de quién está contigo en ese momento, de en quién tú has creído. Si tú has creído en Jesús, aún se levante la tormenta, tú tienes que estar confiado en Jesús. Y cuando se levantó la tormenta, los discípulos, los que estaban con Jesús, los que vieron el milagro de los 5 panes y los 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Ellos vieron ese milagro. Ellos habían visto a Jesús hacer otros milagros. Ellos habían visto el milagro cuando estaban en la tormenta. Y se levanta la tormenta contra los discípulos. Gloria sea al Señor. Y en ese momento, cuando está la tormenta recia, cuando se levantó aquella tormenta, ellos estaban turbados, ellos estaban confundidos. La tormenta era recia. Señor, Señor, estábamos contigo cuando estábamos en tierra y tú hiciste un milagro y ahora estamos solos acá en medio del mar. Con una tormenta que se levantó, pero tú no estás solo. Tú no estás solo allí. Hay una anécdota de una persona que comenzó a caminar y comenzaba a recordar episodios de su vida. Y cuando tenía episodios alegres, se sentía gozoso. Pero cuando recordaba momentos de dificultad, se sentía en tristeza. Y comenzó a recordar y en esas anécdotas iba hablando con Dios. Y en esas anécdotas comenzó a recordar cuando estaba en tribulación. Y en ese momento que él estaba en tribulación, él iba caminando sobre la arena. Y caminando sobre la arena, él veía 2 huellas. 4 huellas, las 2 de él, y veía las otras 2 huellas. Y decía él, sin duda, Dios va conmigo. Porque estoy viendo mis 2 pisadas y las 2 pisadas de él. Decía, Dios va conmigo. Pero llegó un momento que no comenzó a ver sino 2 pisadas. Y él dijo, el Señor me dejó solo. El Señor me abandonó. Y el Señor le dijo, estás equivocado. Porque las pisadas que tú estás viendo, las huellas que tú estás viendo sobre la arena, no son las tuyas sino las mías. Porque yo te llevo cargado a ti. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, mira lo importante. De repente tú crees que estás solo en la tormenta. Pero cuando tú estás confiando en Él, cuando tú has creído en Él, cuando tú has sido, y esa es la frase mía, la que yo he tomado para mí, cuando tú has sido preñado por Él, por su palabra, cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes que estar convencido de que aún vengan las tribulaciones, tú no estás solo. Porque Dios está contigo.
Los discípulos estaban turbados, pero Jesús los estaba viendo. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Marcos, en el capítulo 6, que habla de esta misma enseñanza, dice que Jesús los estaba observando y quería pasarlos. Jesús los estaba observando. Jesús sabía lo que iba a acontecer con ellos cuando él estaba en el monte orando. Pero ¿cómo así? O sea que Jesús adrede se quedó sabiendo que iban a haber tormentas para ellos. Jesús sabe que tú y yo vamos a pasar por aflicciones. Pero por eso él te dijo en la palabra. Él la dejó allí no para los discípulos únicamente que anduvieron con él. Él la dejó allí para ti y para mí. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. Por algo Jesús, escúchame muy bien, por algo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 17, cuando oró por sus discípulos, también oró por ti y por mí. Porque en la palabra dice, Señor, no oro, cuando él le clamaba al Padre, Señor, guárdalos, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando estaban conmigo, yo los cuidé. Ahora, Señor, te los entrego a ti, guárdalos. Y el Señor dice allí, no oro únicamente por ellos, sino también por todos los que van a creer por la palabra de ellos. Y tú y yo hemos creído en la palabra. La oración nos cobijó a ti y a mí. Y cuando estamos confiados en Cristo Jesús, por Él seremos resguardados. De Él seremos socorridos. Mira lo importante de esto. Entonces, estaban pasando por un momento de dificultad, estaban en la tormenta, pero Jesús estaba presente. Jesús estaba pendiente de eso. Y cuando Jesús viene, ellos están aturdidos, Y Jesús les dice, calma, soy yo. Y viene Pedro, el osado Pedro, el confiado Pedro, el discípulo intrépido. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser esos Pedros? ¿Cuántos de nosotros tenemos que tener el empuje de Pedro? Tenemos que tener el deseo de ser esos Pedros. No, pero es que si yo me meto allá a ese barrio, no, eso, mejor dicho, de allá salgo sin ropa. Tú estás revestido con la ropa que el Señor te puso. Puedes ir sin temor. No, pero es que si yo voy allá y me meto a ese bar a predicar, a hablarles de la palabra, me cogen a botellazos. Tú tienes que ir porque Dios te está respaldando. Entonces, aquel intrépido Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Imagínate ese momento de Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, a veces nosotros hay personas, he escuchado testimonio, que yo mismo soy testimonio. Yo mismo soy testimonio y le he dicho, Señor, si eres tú y si tú estás aquí conmigo, Señor, mándame una señal. Y el Señor dice, bueno, tómala, gloria al Señor, tómala. ¡Wow! Si es que yo estoy ahí. No creas que yo me he ido. Tú clamas a mí y yo te voy a responder. Y en ese momento, Pedro se baja de la barca. Y dice la palabra que cuando Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. ¿Será que Jesús en ese momento le dijo, no, Pedro, quédate allá, porque es imposible. Es imposible que tú camines sobre el problema, sobre lo que te tiene turbado. Cuando el Señor te dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 10, 19, he aquí os doy potestad y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Eso te quiere decir, hollar quiere decir pisar. He aquí os doy potestad para que caminen sobre el problema. He aquí les doy autoridad para que estén sobre toda fuerza del enemigo. Y el problema que ellos tenían
era que la tormenta se había levantado y que las olas eran fuertes y los estaba queriendo hacer hundir. Y cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre tu problema, Pedro se baja de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Dice la palabra que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ojo, Pedro no se hundió apenas se bajó de la barca. Pedro caminó sobre las aguas, gloria sea al Señor. Estuvo firme Pedro en la tormenta. Estuvo firme en la tormenta. Un discípulo de Dios estuvo firme en la tormenta. Y de eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Yo quiero que nos afirmemos en esa parte, en la parte A del versículo 29. Pedro caminó sobre la tormenta. Recuerda, cuando tú clamaste a Dios, en el momento de tormenta, en el momento de crisis, no sé por qué tormenta espiritual estás pasando. O en algún momento pasaste. Pero recuerda cuando tú clamaste a Dios y Él te permitió caminar sobre esa tormenta. Imagínate ese momento, cómo fue es inconmensurable. Un momento grandioso. No ha habido ser sobre la tierra. Ser sobre la tierra. Que camine sobre las aguas. Inténtalo. Y te vas a dar cuenta. Métete a la bañera, pues. Y trata de caminar sobre las aguas. Inmediatamente te hundes. Pero mira ese momento tan impresionante. Y Pedro, parado sobre las aguas que estaban amenazando por hacer hundir la barca, él parado sobre las aguas. Imagínate ese momento diciendo, wow, esto parece cemento. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo estoy parado sobre algo que hacía medio minuto me estaba queriendo hacer hundir? Me estaba haciendo tener miedo. Ese es Jesús, el que te está diciendo, si tú confías en mí, bájate de la barca, escucha la palabra y camina sobre tu problema. Pero Señor, es que mis hijos no han salido del vicio. Camina sobre ese problema, declara palabras sobre ese problema. Pero es que mi matrimonio está pasando por un problema y estamos al borde de la separación. Camina sobre ese problema, declara la palabra. El Señor dijo en su palabra, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Señor, pero estoy sin empleo. Señor, pero estoy sin salud. Señor, tengo una vecina a la que, mejor dicho, no puedo ni ver. Camina sobre el problema. Se está levantando la tormenta contra ti. Camina sobre el problema. Porque el Señor te está dando confianza para que tú te bajes de la barca. Para que tú creas en la palabra y estés firme en la palabra. Cuando el enemigo te diga, no puedes, no eres capaz, no lo vas a lograr. Imagínate esas olas golpeando la barca por todos los costados. Las olas dándole duro a esa barca. No, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Estamos sin fuerzas, no somos capaces. Y Pedro escuchó la palabra. Y Pedro escuchó la palabra y Jesús le dijo, camina. Ven, porque eres capaz, porque yo te he dado autoridad, porque yo te he dado poder, porque no vas a claudicar si estás confiando en mí, si pones tu mirada en mí. Y eso es lo importante, hermano, que cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, aún venga la tormenta, vamos a estar fortalecidos en Jesús. Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Comenzó a ir hacia Jesús. ¿Cuántos de nosotros debemos ser ese Pedro
Pedro lleno de buenas intenciones. Pedro deseando estar con Jesús, caminar e ir hacia donde estaba Jesús. Tenemos que dar salto de fe. Y aún a veces se presentan dificultades. A Pedro se le presentó una dificultad en ese momento. Pero el enfoque de nosotros no es quedarnos en la dificultad y que nos haga hundir. No es quedarnos en el problema. Yo no soy capaz, ya no lo voy a lograr y dejarte hundir. Tengo muchas deudas, tengo muchos gotagotas. Entonces la salida para pagarle a los gotagotas es quitarme la vida. Imagínate. La salida del problema que estoy teniendo en mi hogar es conseguir moza. Perdónenme la expresión, pero es una palabra coloquial del mundo. Es tener amante, pues voy a cambiarles la frase. Porque no me entiendo con mi esposa, entonces voy a conseguirme una amiga en la calle. Dejarte hundir por el problema. Estoy sin trabajo y me propusieron un negocito. Entonces voy a ir a hacer ese negocito porque quiero salir del problema. Entonces, cuando viene la tormenta, no nos paramos como Pedro firmes sobre la tormenta, sino que decidimos ponerle más cuidado y poner nuestra mirada en la tormenta. Y la tormenta, claro que te hace hundir. Cuando tú pones la mirada en la tormenta, cuando tú le prestas atención a los vientos contrarios que vienen contra ti, obviamente te vas a hundir. Obviamente vas a claudicar. Pero el Señor, te repito, te dijo en su palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Entonces tú le puedes decir al enemigo, le puedes decir a la tormenta. La palabra de Dios dice que no me puedes dañar. La tormenta que se está levantando, la palabra de Dios dice que no puede destruir mi matrimonio. La tormenta que se está levantando y que me tiene postrado en la cama, si no es la voluntad de Dios, no me puede quitar la vida. Si la voluntad de Dios es que yo termine aquí, es en el kairos de Dios. Y me voy confiado porque viví lo suficiente y glorifiqué siempre el nombre de Dios. Pero siempre confiado que es Jesucristo el que te está diciendo, ven, ven. Y si Él te dice, ven, Él te respalda. Si Jesucristo le dijo a Pedro, ven, Jesucristo estaba respaldando a Pedro. Estaba dándole firmeza a Pedro. Y miremos esa firmeza de Pedro. Pedro, cuando se bajó, comenzó a caminar sobre esa palabra que recibió. ¿Cómo lo logró Pedro? ¿Cómo lo logró Pedro? Dando pasos de fe. Lo logró dando pasos de fe. Dijo, Señor, eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo, ven. Y Pedro se agarró de esa palabra y comenzó a caminar en ese momento y a creer en esa palabra. ¿Por qué caminó sobre las aguas Pedro? Porque confió en la palabra que Dios le dio. ¿Por qué puedes caminar sobre las aguas tú? ¿Por qué puedes caminar sobre tu problema tú? Si confías en la palabra de Dios. Él te repite, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, en Dios, en Jesús, que yo he vencido el mundo. Yo he vencido el problema. Yo he vencido el obstáculo. Imagínate Jesús cuando estaba orando, que se le sobrevenía la crucifixión. En ese momento de dolor, de tristeza, en ese momento de angustia. Dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre. Pero él confió en el Padre. Y dijo, Señor,
si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Gloria sea al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Pedro caminó sobre las aguas. Y hay una historia por allá en la Biblia, en el libro de Génesis, creo que es, perdónenme si no lo recuerdo muy bien, que dice que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Miremos esa similitud, esa coinonía de ese mensaje con lo de Pedro. Pedro caminó con Jesús sobre las aguas. Enoc caminó con Dios. ¿Será que no tuvo tribulaciones? ¿Será que no en su vida no tuvo tristezas? Pero caminar con Dios significa estar firme en Él. Significa creer en Él a pesar de la adversidad. El Señor te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Si tú caminas por mi camino, van a venir cansancios. Pero recuerda que Él te hace caminar sin cansarte y correr sin fatigarte. Solo si confías en Él. Si tú le crees a Él, vas a tener la fortaleza. Gloria sea al Señor. Cuando Pedro está firme, Pedro camina sobre las aguas. De eso el Señor te quería hablar hoy. De eso el Señor quiere que tú te llenes hoy. Y hay una enseñanza, el apóstol Pablo comenzó a caminar con Jesús. Comenzó a hacer la voluntad de Jesús. Y a Pablo se le levantaron situaciones muy difíciles. Dice la palabra que él llegó un momento a decirle al Señor, Señor, quita de mí este aguijón que tengo en mi carne. Muchos hablan que el aguijón era una enfermedad que padecía Pablo. Pero en la misma palabra, en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, allí habla de lo que estaba sufriendo Pablo. Pablo estaba sufriendo necesidades, afrentas, persecuciones, odios. Cuando el Señor le dice, cuando él le pide al Señor que le quite ese aguijón. Señor, quita esa tormenta que yo tengo en mí. Y tomemos pues que haya sido una enfermedad también. Señor, quita esa tormenta de la enfermedad que estoy pasando. Pero le agrego lo que dice allí. Señor, quita la tormenta de las afrentas que tengo contra los que yo les llevo el evangelio. Contra los que no quieren tu palabra, los fariseos a los que yo anteriormente servía, los saduceos. Señor, quita la afrenta del que me rechaza. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido afrentados por la palabra de Dios? ¿A cuánto nos ha pasado que hemos ido a entregar un simple, perdóname Señor, la expresión simple, lo digo en el sentido figurado? Hemos ido a entregar un simple tratado con un mensaje de Dios y te lo han tirado en la cara. Te han dicho, no, yo no quiero recibir su palabra, váyase de aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa afrenta? ¿Cuántos nos han dicho aleluyas? ¿A cuántos nos han dicho pastorcito? Utilizando diminutivo, cuando Dios dijo, les colocaré pastores conforme a mi corazón. Entonces tú vas a llevar una palabra de amor, de esperanza, de fe, y te tiran la puerta en la cara. A Pablo le estaba pasando eso. Pero mira que cuando Pablo le dice al Señor, Señor, quita de mí esta afrenta. Señor, quita de mí este aguijón, esta necesidad, esta persecución. Quita de mí las angustias. El Señor le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pedro, Pablo.
Juan, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mira la respuesta de Pablo. Pablo dice en la palabra, entonces de buena gana, por amor me voy a gozar en Cristo, por amor a Él. Me voy a gozar en las debilidades, en las afrentas, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, wow. Cuando estamos débiles, somos fuertes. Eso significa algo. O sea, en el mundo natural es complejo entender eso. ¿Cómo así que cuando yo estoy débil tengo fuerzas? Pero en el mundo espiritual es así. Porque el mundo, lo sobrenatural, el hombre natural no puede entender lo sobrenatural, porque para él es locura, dice la palabra. No lo puede entender. ¿Cómo así que cuando yo estoy débil soy fuerte? Aleluya, santo es el Señor. Mira lo importante. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Pacientes, confiados en Él, gozosos en Él. El Señor te dice en la palabra. Voy a leerle la cita bíblica. Juan, capítulo 16. Mira lo que el Señor te dice allí en el versículo 33. Señor, ¿será que yo lo puedo lograr? Señor, ¿será que es posible? En mí todo es posible. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira, el Señor te está diciendo, en mí vas a tener paz. No poniendo tu mirada en la tormenta. No fijándote en el problema. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. Volvamos a la enseñanza de Pedro. Imagínate a Pedro caminando sobre las aguas, sintiendo esa experiencia sobrenatural, y montándose de nuevo en la barca con Jesús, cuando Jesús le dio la mano que se estaba hundiendo. Y los discípulos diciéndole, ya cuando estaban en la barca, diciendo, gracias Señor por lo que me recuerdas. Los discípulos diciéndole, hey Pedro, te hundiste, ¿verdad? Y no, pero ustedes no saben lo impresionante que fue yo caminar sobre la barca. Pedro, pero estás mojado, deje la bobada, no le preste atención a eso. No, mira, yo estaba caminando como si estuviera caminando sobre cemento. Pedro, y te vas a resfriar porque te hundiste. Hombre, que no mires el problema. Tú no te alcanzas a imaginar lo que yo disfruté caminar sobre ese problema. El Señor te está diciendo, disfruta caminar sobre tu problema. Confía en Él. Confía en Él. Gloria sea al Señor. Y mira lo importante, cómo cierra este mensaje. Mira cómo cierra este mensaje. Cuando Jesús se sube con Él a la barca, dice la palabra que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Cuando tú te subes con Jesús en la barca, cuando tú permites que Jesús esté montado contigo en la barca, cuando tú le das el lugar a Jesús que Él se merece en tu vida, cuando tú haces de tu cuerpo templo de Él y le dices, Señor, entra en mi corazón, habita dentro de mí, la tormenta tiene que cesar. Todo lo que esté atormentándote, lo que esté en ti, lo que te está haciendo fracasar, tiene que irse. Porque Dios dice en su palabra que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando tú le permites a Jesús que se suba a tu barca, la tormenta se calma. Gloria sea al Señor. Yo quiero que tú allí abras tu corazón y que hagas esta oración de fe conmigo.
No la hagas únicamente por cumplir con un requisito o porque el pastor te está diciendo, recita esta oración. Hazlo de corazón. Toma este momento de intimidad con Dios y que haya coinonía entre tú y el Señor. Que sea una comunión con Él únicamente. Yo te invito a que cierres allí tus ojos y que decidas de corazón hacer esta oración. Amado Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. He entendido, Señor, que así como Pedro, cuando escuchó tu palabra, decidió caminar sobre las aguas y tú lo respaldaste, Señor. Así yo creo, Señor, que por tu palabra yo voy a caminar sobre las aguas que amenazaban con hacerme hundir. Yo confieso, Señor, que creyendo en ti voy a caminar sobre los problemas, que no voy a poner mi mirada en los problemas, sino que voy a estar seguro y confiado en ti, amado Jesús. Que la prueba de mi fe produce paciencia. Y yo voy a ser paciente en ti, Jesús. Yo te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón por los pecados contra mi prójimo. Y te pido perdón por los pecados contra mí mismo. Perdóname, Señor, por los momentos en que he quitado mi mirada de ti y he puesto la mirada sobre la tormenta. Los momentos en los que he confiado en el hombre y me he apartado de la confianza en ti. Señor, yo te entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Rescátame, Jesús, de las garras del asesino. Localízame, Señor, en tu misericordia. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que de allí no se borre jamás. Localízame, Señor, en tu misericordia. Toma todo de mí. Dile al Señor, toma todo de mí y dame más de ti, Señor. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un feliz y bendecido día sábado. Mañana.